Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentan Bienvenida Diversidad. Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Conduce Miguel Cornejo. Sean bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de nuestro programa Bienvenida Diversidad. ¿Cómo están? Hoy día nos encontramos, mejor dicho, con un panel un poquito más grande que en la edición pasada. Ahora somos 4 personas. Soy yo, Miguel Cornejo, historiador y conductor del espacio Bienvenida Diversidad. Nos acompaña también Cecilia Ortega, ella es abogada. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola. ¿Me presentas tú? ¿Me presento yo? Preséntese, sí, por favor. Ya, bueno, soy abogada, trabajo en un centro de la mujer, ya, trabajo con víctimas de violencia intrafamiliar, soy activista lesbofeminista, cursando un magíster en derechos humanos, fui directora mucho tiempo y participo en ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, fui directora de la Comisión LGBTIQ+ de ABOFEM. Eso, en términos generales, lesbiana, pronombre femenino, para el trato también, así que aprovecho también de transmitirlo. Eso. Fernando, bien, muy buenas tardes, una pequeña presentación. Hola, bueno, Fernando Muñoz, yo soy, digamos, del Movimiento por la Diversidad Sexual de MUNS. Soy parte del directorio y en realidad he estado como en los distintos espacios, he estado en comunicaciones, en salud, en derechos humanos. Actualmente soy parte del equipo de salud y obviamente también estoy metido mucho en lo que es las relaciones políticas y públicas del movimiento. Muchas gracias, Fernando, por su presentación. Y Luis, una pequeña para nuestro nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Armando Arjona Ramírez y actualmente soy el coordinador de la Oficina de Diversidad. También soy activista migrante marica de otras organizaciones y muchísimas gracias por este espacio que es importante para todos nosotros. Sin más preámbulos, darle muchas gracias a nuestras personas invitadas hoy día, que sin duda nos van a dar una tremenda conversación sobre el tema que nos convoca hoy. ¿Cuál es discriminación y violencia a la comunidad LGBTIQ+? Un tema que preocupa, que ha sido desde hace años en Chile objeto de debate y también de controversia a propósito de hechos súper delicados, graves y de connotación pública. También cabe recordar que este programa está siendo financiado por el Fondo de Medios del Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano, quienes hacen posible la realización de este espacio, que busca justamente esto, promover, digámoslo así, la integración de personas LGBTIQ+ a la sociedad. En ese sentido, Cecilia, cuéntanos un poco, por favor, en grandes rasgos, ¿qué es la ley Zamudio? Un breve repaso por la ley. Ya, un breve repaso por la ley. La verdad es que como creo que en razón también de simplificar un poco ya respecto de la temática de la ley Zamudio, creo que hay que aterrizarla en la realidad habitual. Ya, bueno, la ley Zamudio ya llevamos bastante tiempo, ha intentado hacerse modificaciones. Bueno, MUMS también nos podría comentar ahí, ha estado y ha participado dentro de las distintas intentos de modificación. Hace poco tuvimos varias reuniones, nos presentamos diferentes organizaciones. Ya la ley Zamudio, en términos como súper prácticos, nos da una acción, que es una acción civil, ya para poder hacer el ejercicio de la ley antidiscriminación, y por otro lado también configura un agravante penal ya a los diferentes delitos, ya también desmitificar un poco, ya cuando hablamos de ley antidiscriminación en razón del lamentable hecho
ya, al cual asociamos la ley antidiscriminación, que es conocida como la ley Zamudio, muchas personas también creen ya que es solamente para de las personas de diversidad sexogenérica, y eso no es así. Ya, esto es una ley aplicada en términos generales. De hecho, no tengo yo en este momento como la cifra, efectivamente, pero tengo conocimiento que la mayor parte de personas ya que han utilizado la ley Zamudio, sobre todo la acción civil de antidiscriminación, son personas con discapacidad, ya no personas de la diversidad sexogenérica. Ya, la acción penal es la que menos se conoce, esta agravante, no acción, perdón, la agravante penal es muy difícil, es más cortita, entonces prefiero adentrarme primero en eso. Es bastante complejo como argumentar delitos. El último tiempo, de hecho, hemos conocido delitos donde se podría configurar efectivamente esta agravante de la ley Zamudio, como el caso, por ejemplo, del chef, lamentablemente, que conocimos hace poco tiempo, ya en razón de ciertas manifestaciones también asociadas a la comisión del delito propiamente tal, ¿ya? Tenemos casos donde muchas veces, en razón de desconocimiento de la fiscalía, de la aplicación, y ahí también nos damos cuenta de las debilidades que va teniendo el sistema, sobre todo penal, ya en términos de generar una perspectiva de género, y dentro de esa perspectiva de género, trabajar ciertas causas en relación a la diversidad sexogenérica problematizando esas diferencias, ¿ya? Por eso también se aplica muy poco. Por otro lado, tenemos esta acción civil, ya esta acción civil que se hace ante tribunales civiles. Lamentablemente, tenemos problemas de base para poder enfrentar y presentar estas acciones, que son la necesidad de un abogado, dificultad de la carga probatoria, ya para poder comprobar efectivamente la realización de estos actos de discriminación. Hace poquito tiempo, de hecho, soy candidata a magíster en este momento, tuvimos una discusión respecto a este apellido que tiene la discriminación en la ley antidiscriminación, que es discriminación arbitraria, ya que le da una carga diferente, le puede dar una carga interpretativa compleja, ya, además de darle ciertas características a esta discriminación, pudiendo englobarse ciertas discriminaciones consideradas no arbitrarias para quien esté interpretando también la acción. Dentro de las otras dificultades también, o dentro de ciertas limitaciones que hemos detectado, yo creo que ahí Fernando también nos puede comentar, son, por ejemplo, que el proceso es muy largo, insisto, genera una carga económica de tener que tener la asistencia de un abogado letrado que tenga cierta especialidad también, que tampoco son tantos en relación a la diversidad sexogenérica, y viene esta carga probatoria, y además, si es que se logra efectivamente un fallo favorable a esa persona, por ejemplo, la carga económica, la multa que tienen que pagar las personas que han cometido esos actos discriminatorios, no se van de vuelta a esa persona. Por ejemplo, ya supuestamente se van al Estado, ya, pero tampoco nos asegura que esos dineros que vienen de acciones tan terribles como acciones discriminatorias sean finalmente tomadas y sean gastadas en acciones, que también es una obligación del Estado dentro de la ley antidiscriminación y compromisos internacionales del Estado de Chile, de hacer políticas públicas con perspectiva de género, tomando ya esta base de ley antidiscriminación, que es la otra gran problemática. De ahí que surge otra problemática, que es la institucionalidad faltante que no tenemos hoy en día, que se haga cargo efectivamente, porque no se encuentra la ley antidiscriminación, en referencia a cómo se supervisa. La ley lo dice de manera textual, que existe una obligación para los organismos públicos, pero ¿cómo se plasma? ¿Cómo se plasma efectivamente esas políticas públicas si no tenemos nadie que supervise esas políticas públicas? Encontramos otra problemática también, que es muy referente a los casos de violencia en general. Nosotros sabemos que la diversidad sexogenérica se aleja mucho de la institucionalidad en general, ¿ya? Las oficinas de diversidad, como son ustedes, dan una apertura para la institucionalidad, como es la municipalidad, que puede ser el primer acercamiento a la gran institucionalidad. Le deje de dar miedo a la persona de la diversidad poder, por ejemplo, ir a denunciar una acción de discriminación o cualquier tipo de delito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos ver que las policías, ese primer acercamiento con una persona que ha sufrido algún tipo de violencia, es discriminada per se por un funcionario policial. ¿Por qué? Porque el Estado y sus políticas públicas no han generado una instrucción real, por ejemplo, a las policías.
¿ya? No es la ley antidiscriminación, no solamente las acciones que tenemos, sino las obligaciones que deberían generarse al Estado, ¿ya? Para poder acercar y poder llevar a la práctica en todo su aparataje estatal el cumplimiento, ¿ya? De esta no discriminación a las personas de la diversidad sexogenérica. No sé si me compliqué mucho. Estuvo perfecto, perfecto. Así, y ahora le podemos dar el pie a Fernando también para que nos comente un poco cómo toma, digamos, ciertos puntos donde habías hecho mención recién, Cecilia, y nos cuente también la perspectiva del MUMS como institución que está inserta dentro de la comunidad LGBTIQ+, desde la implementación de la ley antidiscriminación o ley Zamudio en adelante. Cómo ustedes han visto la implementación, cómo ha aparecido dentro de las personas de la comunidad, cómo la viven también. Es súper importante ese aspecto. Ya. Bueno, gracias. Gracias, bueno, por la introducción que hizo Cecilia, que nos permite como partir un poco de todo esto. Mira, la visión que nosotros tenemos es, primero que creemos que la ley contra la discriminación instaló un tema que no estaba en Chile, generó culturalmente la idea, bueno, y legalmente también, ¿no? La idea de que la discriminación existe y por lo tanto era un tema reclamable. Pero eso es un tema bastante básico. Nosotros participamos en la elaboración de la ley, tuvimos muchas mesas de trabajo en la elaboración de esta ley, y obviamente es una ley que quedó bastante corta, bastante pequeña en relación a la propuesta original, porque como bien lo decía Cecilia, esta es una ley que es medio huérfana, esta es una ley que nadie se hace cargo de ella. En la ley no dice este organismo público se hace cargo, sino que habla del Estado en general. Y eso implica una cierta orfandad de la ley, ¿ya? Y de hecho, una de las posturas que nosotros tenemos hoy es que en las modificaciones que se tiene que hacer a la ley, alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que asumir la paternidad o maternidad de esta ley, y a nuestro entender debería ser la Subsecretaría de Derechos Humanos, y a partir de ahí hacer un plan nacional contra la discriminación y empezar con acciones de carácter afirmativo. Eso en general. Ahora, como bien se decía, también hay que fijarse en que la discriminación es un tema mucho más amplio. De hecho, la ley no es de exclusivo uso de las personas LGTB y por lo tanto hay que, digamos, tener una mejor educación sobre el uso y el manejo de la ley. Que, como lo decíamos, tiene muchas limitaciones porque muchas personas sufren acciones de discriminación, sin embargo, no las denuncian, ¿no? Hay una distancia, hay una brecha entre el número de situaciones que se viven y el número que se judicializa. Y esto tiene que ver en razón de lo que Cecilia mencionaba, que necesitas un abogado, que luego no hay una acción reparatoria. O sea, en algunas cosas, por ejemplo, si tú estás en un restaurante, en una tienda, en un lugar, te conviene más, desde el punto de vista general, acudir a la ley del consumidor por maltrato o por otras cosas que por la ley de discriminación, porque las otras leyes sí tiene de alguna manera una reparación de carácter monetario. Entonces, hay una serie de elementos que desincentivan el uso de la ley y porque efectivamente la ley se va quedando corta. Y también lo otro que tiene esta imposibilidad, que por ejemplo para nosotros nos afecta, es que esta es una ley que es reactiva, o sea, una ley que en el fondo es que te discriminen primero, que te peguen primero y después puedes reclamar. Y eso es complicado porque en el caso de los movimientos, nosotros no podemos reclamar en forma genérica como movimiento o como agrupación. Las organizaciones no tenemos esa posibilidad, no, sino que tiene que ser el afectado, la afectada, quien tiene que directamente hacer el reclamo de la situación vivida, ¿ya? Y eso es complejo porque implica a veces niveles de exposición, implica gasto de tiempo, implica, como lo decíamos, tener un abogado, implica una serie de cosas y además tienes resultados inciertos, porque en el fondo tú tienes que probar que la ley, digamos que la discriminación existió. Entonces la idea aquí es dar vuelta a las cosas, para variar las maricas tratando de dar vuelta a las cosas, que en el fondo sea al revés, ¿no? Que tú reclames una discriminación y que sea la otra persona la que tiene que probar la inocencia, en el fondo dar vuelta a la carga de la prueba. Entonces un poco, esos son como algunos de los rasgos generales que nosotros hemos estado discutiendo y que hemos estado revisando
y cómo queremos como que esto, poder abordarlo como a futuro, porque sin duda la ley es bastante pequeña, bastante estrecha para para las necesidades que tenemos. Gracias, eso es súper claro. Ahí eso igual es súper potente, sobre todo quisiera rescatar tantos puntos como de Cecilia y Fernando también para ir haciendo un mini resumen. A pesar de que la ley exista, tenemos, discriminación existe, tenemos todavía una práctica en el ámbito estatal muy difícil de llevar a cabo, que cuesta hacer operativa el proceso judicial en todo el proceso, y eso también genera, en alguna manera, una cierta suerte de revictimización de las personas que sufren este tipo de violencia y que pertenecen a las comunidades. Ahora, dentro de ese marco, Luis, cuéntanos cómo ha abordado este tema la Oficina de la Diversidad y cuál es la perspectiva desde la cual el municipio, como una de las principales puertas donde las personas acceden hacia las instituciones estatales, está trabajando el asunto de la discriminación y la violencia. Sí, bueno, una de las acciones las primeras acciones que estamos desarrollando es construir un protocolo con la DIPRESEC justamente para que la primera línea sea susceptible de los diferentes tipos de discriminaciones que pueden presentar la comunidad, no solamente LGBTIQ+, sino en la comunidad en general, es decir, migrantes, personas con discapacidad, personas racializadas, etcétera. Es decir, esta primera atención que es la del municipio no está dando respuesta porque efectivamente no hay una estructura como en otros países como Argentina, que es el INADI, que es el Instituto Nacional para Prevenir la Discriminación, o como en México, que es el CONAPRED. No hay una estructura, por lo tanto, en muchas ocasiones pasa por la voluntad, ¿no? Y cuando no existen estos protocolos, ¿no? Se dificulta todavía más. Entonces, estamos iniciando recién estos trabajos justamente para brindar sensibilidades, porque cuando se sufre discriminación no solamente es el acto civil, sino qué sucede con la persona en términos también emocionales, personales, qué sucede en términos reparativos también, hasta cuándo denuncia, hasta cuándo no denuncia, etcétera. Estos elementos son los que estamos rescatando justamente para que esta primera línea de atención sea lo más sensible, sobre todo ante la realidad de la comunidad o la población LGBTIQ+, que efectivamente es la que menos está denunciando porque no hay herramientas, como se dice, no tiene dientes, ¿no? Es una ley que no tiene dientes, como a veces se ha mencionado, ¿no? Respecto a ese tipo de discriminaciones. Entonces, queremos abordar no solamente el aspecto civil, sino qué estrategias podemos desarrollar a nivel también de reparación, en términos emocionales también, ¿no? Que es una de las principales causas por las cuales las personas a veces no denuncian, porque hay un desgaste en ese sentido. Así que esas son las primeras acciones que estamos empezando a realizar como Oficina de Diversidad. Disculpen, quiero hacer un punto en lo que dice Luis. Es en torno al trabajo que yo realizo actualmente, y creo que nosotros debemos problematizar tanto la violencia como los alcances de la justicia, ¿ya? Creo que tomar la única bandera de lucha como la justicia de manera legal, o alcanzar justicia en términos de tribunales, sabiendo la complejidad que tiene, es darle mucho poder a eso. Y existiendo, yo creo que las oficinas de diversidad juegan un rol muy relevante, sobre todo el apoyo y buscar en cierta forma una justicia social, ya no necesariamente alcanzable en tribunales. Creo que bajar un poco las expectativas de que la justicia está ahí es muy relevante cuando lo pensamos en un trabajo psicosocial con las víctimas de violencia en términos generales, ya con las víctimas de discriminación. Ya yo sé que hay una lucha histórica, yo creo que Fernando la puede conocer mucho más que yo, en torno a ser nombrado y esa justicia legal, pero el problematizar la violencia, el darle redes de apoyo a esas personas, también es muy importante pensar en los territorios. Los tipos de violencia y manifestaciones de violencia sufridas es importante, aquí no es algo transversal, la niñez sube violencia, las niñeces LGTBI sufren violencia específica, las personas pobres, aquí tenemos que hablar de interseccionalidad, o sea, no es lo mismo, en términos como simplificando la interseccionalidad, no es lo mismo salir a marchar teniendo como yo, por ejemplo, lesbiana con una expresión de género femenina,
siendo cis, es muy distinto que una traba o que no tiene, por ejemplo, una armonización, por lo tanto, no sé, o una lesbiana con una expresión de género masculina, o pobre, o racializada, no es lo mismo. Entonces creo que eso también es importante al momento de tomar esta justicia y querer llevarla a la práctica. Y yo creo que ahí también va la labor, sabiendo que en general el Estado o la justicia es reactiva, ya generar esos canales que pueden generar, y por eso es la importancia de las oficinas de diversidad, yo creo, dentro de los municipios, es darle ese acompañamiento, ya, y sentir que al menos esa parte de la institucionalidad sí está acompañando a esa persona. Ahí sí, ¿cómo se llama? Si podríamos seguir, Fernando, con un punto muy interesante que acaba de plantear Cecilia, que es, digámoslo así, la trayectoria de vida de una persona y cómo esas violencias han ido cambiando. Ustedes, con la edad, por ejemplo, o con las mismas expresiones de género a partir de la perspectiva de la interseccionalidad. Ustedes como institución, ¿cómo han trabajado esto? ¿Cómo es hasta ahora la relación que tienen justamente con la práctica de la interseccionalidad al palparla, por ponerlo en una palabra? Bueno, primero que creo que las cosas han ido cambiando bastante, ¿no? Han ido cambiando efectivamente para bien. Si bien es cierto, hoy siguen existiendo una gran cantidad de situaciones de discriminación contra las personas LGTBQ+, aún así, tenemos que decir que esto ha cambiado bastante. O sea, yo entré al activismo en los 90, en el siglo pasado, como yo suelo decir, y efectivamente las situaciones eran muy distintas, porque era parte, el discriminar, el maltratar a las personas LGTBQ+, bueno, y no solo a nosotros, sino que a todos en general, el maltrato, la burla, incluso el maltrato físico eran parte de la cultura. Había una cultura muy basada en la discriminación y en el maltrato del otro, de los grupos vulnerables, los grupos minoritarios, y bajo ese contexto hemos avanzado, sin duda. Pero las cosas siguen estando bien complejas. O sea, como creo que hoy está apareciendo más y parte de la discusión ahora con la ley, o las reformas, tiene que ver con que se reconozca que la discriminación no es solo de parte de las personas, sino que también hay una discriminación de carácter estructural. O sea, cuando hay barreras de acceso, por ejemplo, a la población trans que no tiene acceso al trabajo, claramente hay una discriminación que es estructural, ¿ya? Y eso es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. Y lo mismo pasa como a quienes no responden, por ejemplo, a los cánones de belleza o a los cánones de la masculinidad o de la feminidad, a los cánones más tradicionales del género. Entonces, ahí también hay barreras de acceso y eso está súper presente. Entonces, cada vez que nosotros vamos viendo y le vamos dando vuelta a las cosas, se nos complican. Entonces, si empezamos a trabajar eso, nos vamos encontrando distintas dimensiones. Nosotros hemos tratado de meternos más en el tema del trabajo, estamos tratando de abordar más un tema también de las personas adultas mayores, que es uno de los grupos ocultos hoy. Se habla mucho del suicidio, digamos, infanto-adolescente, sin embargo se desconoce mucho más qué pasa con una gran cantidad de adultos mayores que están solos porque la gran mayoría no tiene hijos, no tiene descendencia, y por lo tanto quedan expuestos a distintas vulnerabilidades. Entonces, eso es como fundamental, y uno de los puntos a futuro tiene que ver con que se reconozca esta violencia estructural que hay contra las personas de diversidad sexual, y también en cómo la vamos abordando a través de los distintos grupos. Ahora, como bien decía Cecilia, aquí hay otras formas, ¿no? O sea, hoy en día tenemos el Ministerio de Educación, con todos los efectos que puede tener, se está tratando de hacer cargo del bullying escolar, de alguna manera. Hoy en día la Fiscalía nos ha convocado en más de una ocasión a trabajar elementos para ver cómo ellos pueden ir abordando los casos, porque los fiscales se quedan cortos en relación a cómo abordar los casos LGTB. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora en la Subsecretaría de Prevención del Delito por primera vez tiene estadísticas de violencia hacia las personas LGTBQ+. Entonces, poco a poco vamos generando espacios y vamos generando elementos para que la sociedad se empiece a hacer cargo del tema, y no sea solamente la persona, una vez que es víctima, tenga que responder a ese tema. Entonces, ahí vamos generando una estructura que es distinta. Y esa es parte de la jugada. O sea, la jugada es que
efectivamente la sociedad se empieza a hacer cargo, que nos empecemos a hacer cargo en los distintos ámbitos, y por lo tanto el tema de la no discriminación se vea en el colegio, en los temas educativos, en el mundo laboral, en el tema de los adultos mayores, en el espacio físico como las juntas de vecinos y otros espacios, los barrios que también se tienen que ir haciendo cargo de esta situación. Fantástico. Me parece que ahí justamente hay un tema muy relevante y es con el cual vamos a partir el segundo bloque, que tiene que ver con la práctica de la no discriminación, o dicho en positivo, la práctica inclusiva en los espacios cotidianos de las personas, justamente el barrio, la casa, a veces incluso la familia, donde se pueden dar, o el colegio también, situaciones de exposición a este tipo de violencia, y con las cuales una persona normal, digamos, que no esté inserta en las redes, puede actuar y puede convertirse en un agente de diferencia ante la violencia, ¿no? Pasar de la indiferencia a la acción y a la decisión contra dicha violencia para detenerla, ¿no? Algo que podemos hacer desde las personas, también un poco recogiendo lo que veníamos planteando en esta conversación, que va más allá de las instituciones estatales, va más allá de la justicia, e incluso como de organizaciones, digamos, dedicadas al tema, sino que también tiene que ser un asunto de índole social, que involucre a las personas, que involucre al conjunto de la sociedad, que nos envuelva, ¿no? Ahora, para cerrar, me gustaría como introducir brevemente el segundo bloque, que vamos a hablar justamente de esto de, digámoslo así, y las herramientas que las personas podemos tener para detectar este tipo de violencias, combatirlas. Luis, si nos puedes dar, por favor, una breve reflexión sobre este tema antes de terminar el bloque. Sí, es decir, me parece que lo primero que, o uno de los, no el primero, pero uno de los elementos que podemos considerar es no naturalizar la violencia. No naturalizar el hecho de sentirnos agredidos, no naturalizar el hecho de sentirnos violentados. Hay muchas otras formas de vivir en dignidad, y que al naturalizar la violencia también estamos naturalizando diferentes aspectos de la discriminación, que van a depender también de las condiciones en las cuales nos encontremos. Es decir, como mencionaba Cecilia y Fernando, en términos interseccionales, no se presenta la misma violencia si somos migrantes, si somos gays, si somos lesbianas, si somos trans, si somos género no binario, si estamos en un ciclo vital de la niñez o de nuestra adultez, etc. Es poner ojo en no naturalizar esta discriminación, no es normal. Y eso es con lo que podría como empezar el tema en ese sentido. Fantástico, está espectacular esa reflexión, de verdad, muchas gracias. Hemos tenido un primer bloque enfocado sobre todo en hablar de la institucionalidad, en cómo opera o ha operado, y sobre todo también dar cuenta de que queda mucho por avanzar, y de que al menos en términos legales, a pesar de que hay redes, que se está, digámoslo así, instalando una conciencia, aún queda tareas pendientes, y sobre todo vamos ahora a la segunda parte, que tiene que ver con las personas, cómo actuar frente a esta violencia, qué hacer, cómo notarla, etc. Dicho eso, muchas gracias por escucharnos en este primer bloque. Procedemos a la pausa para ir hacia el segundo. Así que los esperamos ahí en el segundo bloquecito. Los esperamos ahí. Estamos de vuelta en la segunda parte del programa Bienvenida a Diversidad, con nuestros invitados hoy día, Fernando, Cecilia, Luis, que nos acompañan en este programa dedicado a violencia y discriminación, en el cual hemos conversado en nuestro primer bloque sobre la dimensión institucional de este conflicto. Ahora nosotros vamos a abordarlo desde una perspectiva que tiene que ver más desde las relaciones interpersonales, desde las experiencias y vivencias que cada uno de los integrantes de nuestro panel ha podido ver desde sus experiencias profesionales, también de vida, obviamente, siempre está ese espacio. Y nada, sin más preámbulos, empezar a hablar del tema que nos convoca, pues.
Y también siempre recordar que este programa es financiado por el Fondo de Medios del Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano. Gracias a estos fondos, nosotros podemos organizar este programa y hacer lo posible para llevarlo hasta sus casas. Así que, siguiendo con este tema que, como había mencionado Luis al final del primer bloque, la violencia y la discriminación es algo que nunca debe ser normalizada hacia un grupo de personas. Es algo que cuesta, además, por otra parte, hacerlo visible, ¿no? Debido a esa misma normalización. Y por eso quisiera partir esta vez por Fernando, para que nos cuentes desde MUMS cómo se aborda la violencia como un fenómeno que también es parte de la discriminación. ¿Qué dimensiones consideran de una persona? Casos que ustedes ven que llegan con frecuencia, que conocen, y hasta ahora cómo los han tenido que enfrentar, o los desafíos también que les ha tocado abordar. Mira, nosotros, nosotros tratamos en general de hacer un abordaje, como decíamos, estructural. Nosotros estamos siendo, y lo contaba un poco Cecilia, estamos siendo parte de quienes están promoviendo la necesidad de actualizarla, digamos, de hacer una reforma a la ley contra la discriminación, para poder efectivamente que tenga dientes y que sea mucho más amplia y dé mejores respuestas al problema, ¿no? Pero nosotros también estamos trabajando mucho por tratar de que el Estado se haga cargo del tema de la discriminación. Y cuando hablamos del Estado es efectivamente en todas las dimensiones. Para eso lo primero es una parte que hay que educar contra la discriminación. Si no somos capaces de educar a las personas contra la discriminación, y ahí tenemos una discusión con algunas otras organizaciones que están como muy enfocadas en el tema de condenar los crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Lo cual me parece súper interesante. Sin embargo, es como difícil que en una sociedad que no se ha hecho cargo de educar no hayan crímenes de odio, ¿no? O sea, primero tienes que educar a la gente para que no cometa crímenes de odio, y después, si hay crímenes de odio, los puedes sancionar con todo el peso de la ley. Pero empezar por la sanción y no por la educación es una discusión que se da en estos ámbitos de derechos humanos. Por otro lado, nosotros también trabajamos en el tema de la reparación. Nosotros tenemos un equipo de atención psicológica y que busca, digamos, por una parte, apoyar a la gente en distintos procesos. Y ahí hemos detectado distintos tipos de violencia. Por una parte hay una violencia estructural que tiene que ver con la no aceptación de la orientación sexual, que es un tema importante, pero también está todo el tema de la violencia, por ejemplo, al interior de la familia. No es menor el número de personas que consulta por violencias al interior del núcleo familiar o en su familia extendida. Y eso es bastante fuerte. Porque es una violencia persistente. Por ejemplo, en el estudio que hicimos sobre la salud mental en el periodo de pandemia, mucha gente decía que era muy terrible estar encerrado porque tenían que estar todo el día con su familia, que no entendía y no aceptaba su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, ahí es un punto. Ahora, ¿cómo trabajamos eso estructuralmente? Nosotros creemos que por una parte hay que mejorar estructuralmente la respuesta, es decir, visibilizar las discriminaciones, hacernos cargo estructuralmente de las distintas formas de discriminación en los distintos ámbitos, dentro del Estado, dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito de la salud, con el acceso al trabajo, etcétera, pero también en el ámbito de la asistencia a las víctimas. O sea, también tenemos que hacer un proceso de reparación, y precisamente uno de los problemas que tiene la ley, como le hemos dicho, es que no repara. La ley no repara. O sea, hay gente que sigue con mucho esfuerzo las acciones de carácter legal, y claro, lo que se gana simplemente es bastante poco al final. Una multa, una sanción pequeña, a menos que sean efectivamente discriminaciones muy graves. Pero esta discriminación pequeña, como el que te griten una ofensa, el que te rayen la casa o te escriban cosas en el auto, no sé, eso cotidianamente no obtiene una sanción, y eso son formas sobre las cuales vamos a tener que empezar a trabajar y profundizar. Perfecto, perfecto. Ahí claramente se empieza a visualizar un componente clave que tiene la discriminación, y es que va más allá de las prácticas sancionables en muchos casos, como por ejemplo el que mencionaba recién, el grito o la condena dentro del
del espacio familiar, etcétera. Y al respecto, Cecilia, quisiera preguntarte sobre las redes de apoyo de las personas, más allá de la familia también, si nos puedes comentar, por favor, sobre la importancia en este sentido para detener la violencia de las amistades, de la integración, de cómo la persona, al estar inserta en un circuito social de aceptación, se ve alejada de esta violencia protegida y contenida, y también, si fuera posible, herramientas que en tu experiencia como laboral, profesional, consideras claves y determinantes para enfrentarla. Ya, yo igualmente me quiero tomar un poco de la preguntita que le hiciste a Fernando. También estoy muy de acuerdo que los canales no son separados, que una cosa es no olvidar a las víctimas de toda esta manifestación de violencia por la cual han luchado antes, ahora y van a seguir luchando. Creo que no se ve desmarcado además de buscar efectivamente respuesta, de buscar esa justicia en términos legales, desde reabrir el caso de Mónica Briones en adelante, que efectivamente fue un crimen de odio, y abrirlo, aunque sea por término histórico, como el mismo caso que yo comentaba delante del chef que había sufrido estas agresiones, va de la mano con el educar, pero yo creo que ahí va un tema súper importante, que es ¿qué queremos educar? ¿Ya? Porque hablamos de educación, pero o de problematizar ciertas cosas, pero yo creo que esa es la pregunta clave, ¿ya? Porque lo vamos a llevar a la práctica, porque una cosa es informar, educar a las niñez, informar, educar a, no sé, yo entiendo que eso también lo hacen las oficinas de diversidad, de hacer charlas, por ejemplo, a los funcionarios municipales en torno a la diversidad sexogenérica. Es educar de distintas formas. Entonces yo creo que lo que nos tenemos que también empezar a preguntar, y lo que se tiene que empezar a preguntar, porque yo creo que educar y enseñar va en todo ámbito de cosas, en todo espacio social, desde la casa, desde las amistades. La misma persona que escuchen este programa es como, ya, ¿qué? O sea, yo creo que existen bases. En torno a la violencia, por ejemplo, nosotros tenemos internalizado que la violencia es una forma de solución de conflicto. Eso es una base para educar, por ejemplo. O no naturalizar, como estaba diciendo Luis, las distintas manifestaciones de violencia, y ahí es donde tenemos que entrar a pensar qué es violencia. La mayoría de las personas, que es lo que me pasa a mí, mi experiencia personal, al trabajar con mujeres víctimas de violencia en un territorio pobre en general, ya es que la violencia la identifican como una agresión verbal, real, con un garabato, o con una agresión física. Eso es violencia. Y existen muchas manifestaciones de violencia que la gente no percibe. El chiste, el doble sentido, el generar ciertas acciones, eso va ligado, por ejemplo, a abandonar los estereotipos de género. ¿Ya? La obligatoriedad de que por ser hombre, viéndolo de un punto de vista súper binario, de hombre o mujer, tenga que hacer ciertas actividades y que no. Yo creo que ya, eduquemos, pero ¿en base a qué vamos a educar? Yo creo que hay que tener principios básicos, creo que esos son algunos, la visibilidad también. Uh-huh. Y eso va ligado a la segunda pregunta, por ejemplo. Para mí, una forma de generar acompañamiento a otras personas de la diversidad sexogenérica es yo visibilizarme, porque yo tengo el privilegio de poder ser visible, porque eso para mí es un privilegio, y siempre lo digo. Yo me gusta incomodar, y creo que la incomodidad que yo puedo generar le puede servir a alguien más que se sienta acompañada en un mismo grupo humano o espacio donde yo me encuentre vinculándome. Y efectivamente mi experiencia y el decir, sí, yo soy políticamente, me posiciono dentro del ser lesbiana y lo digo, y ahí entra que si no me nombras me niegas. Eso también es importante cuando hablamos del uso del lenguaje inclusivo también, que es parte del educar, ¿ya? Si la persona es no binaria, tú no la puedes tratar con un pronombre que no corresponde. Y ahí se va también a lo que es a nivel, no sé, pues por ejemplo, a mí hace poco no, el 2021, trabajamos un recurso de protección. Eso le puede servir a la gente también, de que existen instrumentos, por ejemplo, a nivel educacional que puedan ser exigibles. Ya existe lo busqué, de hecho, porque me acordé de la causa. Aquí era un niño trans que todavía era menor de 14 años, no tenía, por ejemplo, por lo tanto, cambio de nombre registral, sí tenía un proceso de acompañamiento por la familia, pero el establecimiento educacional le prohibió ir a esa niña con
el uniforme femenino porque en su cédula de identidad todavía salía el nombre masculino, ¿ya? Y nosotros nos fuimos de recurso de protección, la solución del colegio era de que la niña fuera con buzo, siendo que todos iban a estar con el uniforme, todos sus compañeros, porque ese día no les correspondía educación física, pero ella tenía que ir con buzo, el tema del uso de baños, etc. Hoy en día existe una resolución exenta, la 812, que puede ser exigible en los establecimientos educacionales en relación a la niñez trans, ya el trato que le deben dar los establecimientos educacionales, y eso usted lo busca en internet, ya, y lo puede llevar a cabo. Ya no necesita este aparataje estatal, sino que está tomarlo y si no ir, por ejemplo, y hacer la denuncia en la superintendencia. Ya no es necesario en este caso que esta madre, por ejemplo, no sabía qué hacer, recurrió a nosotras, a un abogado, pero eso usted lo puede hacer, como sin la necesidad de un experto, por ejemplo. Ya quería tomar eso y creo que es súper importante y entregar herramientas y que la gente conozca lo que tiene a la mano. ¿Qué más? El tema de las redes de apoyo, yo creo que aquí también va a un nivel institucional asociado a mi experiencia laboral en este caso, además de la experiencia en el activismo, en términos súper concretos, hacer un acompañamiento, un trabajo con un trabajador social, con una psicóloga especializado en violencia es vital. Entonces, sí es necesario que exista una institucionalidad que se haga cargo de eso, ¿ya? No es hacer un proceso clínico, por ejemplo, como con un psicólogo, sino hacer un acompañamiento especializado en el trabajo de esta violencia vivida. Creo que eso es vital y eso sí hay que exigírselo al Estado. Además, obviamente, como primera red de apoyo están las organizaciones de la sociedad civil, que son las organizaciones, el territorio, las que han movido estas reformas, por ejemplo, que tiene que tener la ley, porque se han dado cuenta de la necesidad no solamente de esa justicia legal, sino de otras. O sea, que hayan efectivamente un desenvolvimiento de dinero por parte de la institucionalidad, como existen con los centros de la mujer, donde se le da cobijo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contextos de pareja. Podrían existir efectivamente instituciones que hagan un acompañamiento a personas víctimas de discriminación en este caso, ¿ya? Creo que las herramientas están en la contención, creo que están en espacios como este. Efectivamente, yo estuve en el encuentro de las que luchan en el 2021, ¿ya? Esto es una experiencia personal, yo soy de Santiago, toda la vida he vivido acá. He tenido la suerte y el privilegio de, en razón de haberme podido vincular con muchas activistas, he tenido siempre una red grande de apoyo y el haber podido estudiar una profesión, etcétera, me ha permitido ser visible, como lo digo, hasta la actualidad. Pero me tocó en ese encuentro de las que luchan una mesa en particular, que era la mesa de disidencias, que me llamaron como a trabajar, como a dirigir en cierta forma personas que venían de regiones y finalmente terminaron haciendo una catarsis porque no sabían qué hacer, no sabían dónde dirigirse. Y era primera vez que se sentían acompañadas en un espacio. Porque lamentablemente, hablando netamente de las lesbianas, porque no puedo hablar de otra experiencia, otra corporalidad, otra identidad que no sea la mía, creo que es una falta de respeto y eso es algo también que tenemos que dejar de hacer, como... Podemos hablar de la diversidad sexogenérica en términos amplios, pero creo que uno vive, los que conocen sus propias experiencias, las lesbianas, los trans, etcétera, les trans, creo que es muy aparte. Encontrar espacios creo que es vital. Y entonces creo que el trabajo realizado, y por eso para mí era súper importante la invitación que ustedes estaban realizando, porque creo que los espacios que dan de una cercanía más directa, más de conociendo el territorio, eso es una contención que se puede dar. Eso es un pedir ayuda, es un espacio en el cual uno no se va a sentir solo. Creo que eso para mí son las herramientas más importantes, además de los vínculos que se pueden generar. Hoy en día las redes sociales, hay un montón de organizaciones a las cuales se pueden recurrir. Si estamos hablando de niñez, si estamos hablando, no sé, Está Todo Mejora, por ejemplo, que tenía de hecho un teléfono de línea segura durante la pandemia, donde muchos niños que vivían con sus agresores, por ejemplo, llamaban por teléfono, estaban con intentos suicida, existen. Yo creo que la labor hoy en día de todos los que podemos hacerlo,
o este programa, por ejemplo, es visibilizar esas redes que existen. Estamos hoy en día armados, tomémonos el espacio y hagamos ruido como siempre lo hemos hecho, creo que al final. Justamente frente a eso, a ese tema que tocaba al último Cecilia, quisiera preguntarle a Luis sobre el concepto de el territorio. El territorio como un espacio que podríamos delimitarlo al menos simplemente como en lo físico, digamos, lo cotidiano, etcétera, de la vivienda, el colegio, etcétera, el espacio público, pero también el virtual. El espacio virtual de las redes sociales, que también Cecilia lo mencionó, sobre cómo se expresa la violencia en ambos, y también cómo contener a una persona que lo ha sufrido, más que la confrontación, cómo contener a la persona y hacerla, devolverla, digamos, por decirlo así, con las heridas curadas. En el caso de que alguien nos escuche y conozca una persona LGBT, por ejemplo, o de la diversidad de sexo genérica, que haya vivido esto. ¿Se entiende la...? Sí, es un poco difícil de explicar, sobre todo en términos conceptuales, lo que es el territorio, porque el territorio puede significar muchas cosas, desde tu propio territorio corporal, ¿no? Tu propio territorio de identidad, ¿no? Que es el primero que está más cerca de nosotros, identificarlo, saber cuáles son las diferentes marcas, no solamente de violencia, sino también de dignidad, de construcción, de encuentro contigo mismo, ¿no? Es decir, el territorio va desde la corporalidad, pero también va hacia lo comunitario, ¿no? También van hacia las redes de apoyo que se extienden a redes sociales. En redes sociales cambia muchísimo el concepto de territorio porque está la figura del anonimato, ¿no? Y el anonimato es un elemento fundamental, sobre todo cuando se ejerce violencia, ¿no? Violencia a través de redes sociales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de territorio y redes de apoyo, es fundamental lo que dice Cecilia de acercarnos no solamente a otras organizaciones vía redes sociales, sino que también organizar tu propio territorio corporal, emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? ¿Qué me está generando esta situación que estoy viviendo? ¿No? Y a partir de ello, intentar buscar o construir o colaborar una extensión de tu propio territorio con otras personas, porque el territorio lo vamos armando también desde nuestras cotidianidades, ¿no? Y parte de estas cotidianidades es generar redes de apoyo en un territorio comunitario que te da identidad también, porque, ojo, las diversidades estamos en todos los territorios, ¿no? Solo que algunas somos más visibles que otras dependiendo de nuestras circunstancias también, ¿no? Y estas redes de apoyo nos pueden ayudar a escuchar, que son estos espacios de escucha, de cariño, ¿no? De cariño marica, de cariño lésbico, de cariño, de todos los cariños, ¿no? Justamente para generar autocuidado, ¿no? Que eso es fundamental. Ahí hay un punto determinante de, digamos, de pensamiento para poner en palabras esto y para darle también una acción súper concreta al término al fin de la violencia, a parar la discriminación y sobre todo hacer ese llamado a las personas que estén escuchando este programa a hacerse parte de la solución, que pasa justamente por el reconocimiento de las diferencias y por el respeto de las mismas, ¿no? A también lo que habíamos conversado anteriormente junto con Cecilia, Fernando, el tema de la educación. ¿Qué vamos a educar? ¿En qué sentido vamos a generar espacios educativos? En desanclar, desactivar, de acuerdo al término que se ha utilizado, tipos de violencia que se van, ¿cómo se llama?, adaptando de nuevas formas, lo que hablábamos recién de redes sociales, que se ven potenciadas por el anonimato muchas veces y que cuesta mucho desactivar, pero que justamente es la acción de las personas que en sociedad permite detener y contener esta violencia para ir haciéndola retroceder y a la larga tengamos todos un mejor vivir, que es finalmente lo que se espera. Ahora, para cerrar, Fernando, me gustaría, ya que tienes como bagaje, como tal habías dicho, carrera en la militancia,
y también un poco desde mi perspectiva de historiador, quisiera que nos comentaras, por favor, es algo que va a mezclar un poco la historia y como lo personal. ¿Cómo ha cambiado la experiencia de la militancia en temas LGBT desde los 90 hasta hoy día, ¿no? Y también que comentes un poco de eso para transmitir ese sentido no solo de lucha, sino de encuentro con las comunidades y de lo importante que es la visibilización, otro concepto que también apareció mucho. Sí, creo que ahí hay un tema que es súper importante. Y efectivamente, en los 90, para hacer activismo LGTB, primero tenías que ser visible. Era muy difícil hacer un activismo no desde la visibilidad. Aunque se hacía, también creo que ahí la coordinadora lésbica en un momento estableció, y recuerdo que el concepto de la invisibilidad activa, ¿no? Porque efectivamente las mujeres tenían muchas más dificultades de ser visibles que los hombres, y por lo tanto, ante esa situación la idea era instalar el tema de estas propias dificultades, estas propias dificultades que había en estas brechas en cuanto a la participación política de las mujeres en los 90, particularmente las mujeres lésbicas, instalarlas en lo público ya era una forma de hacer también activismo. Pero claro, los 90, cuando nosotros partimos, el tema era bastante rudo, era salir del closet, nosotros cualquier cosa que hacíamos implicaba enfrentarse al escarnio público, por así decirlo, y se pagaban costos. Se pagaban costos en lo personal, se pagaban costos a nivel del vecino, se pagaban costos a nivel de incluso el trabajo, a nivel profesional. Entonces, había mucha gente que no estaba simplemente dispuesta a asumir ese costo. Y por lo tanto, ahí la situación era bastante más difícil. Yo tengo una crítica, yo eso no quiero ser como, no voy a ir en la onda del buenismo. Yo soy de los que, yo tengo una crítica al activismo más nuevo, al activismo más reciente. Creo que si bien es cierto, se han incorporado un montón de elementos, creo que también está costando más armar grandes transversalidades y grandes colectivos. Como que todo el mundo está yendo como a nichos muy particulares y nos está impidiendo trabajar en las cosas un poco más de carácter macro, ¿no? Entonces hoy día tenemos cada vez identidades más pequeñitas, ¿no? Trabajando en sí, bueno, no solo están los no binarios, también están los intersexuales, que está súper bien que se organicen y eso nos hace potentes, pero también está la idea y la necesidad de que tengamos algunos puntos de encuentro que nos permita avanzar y nos permita generar alianzas mucho más transversales. Creo que eso es importante hoy hacerlo y tenemos que jugar ahí. Y también, por ejemplo, y esto de cara a las MUNI, nosotros lo hemos dicho, ojalá las MUNI logren impulsar en sus territorios organizaciones. De hecho, sería ideal tener una MUNI que tenga, o sea, que esté la oficina en la municipalidad, pero que también esté el grupo comunitario, y de esa manera se complementan y juegan en estos dobles roles. Creo que eso sería súper importante, porque necesitamos hacer más tejido social, necesitamos construir más tejido social y fortalecer el tejido social para la participación, que dicho sea de paso, es parte de los problemas que tuvimos, uno de los problemas que tuvo nuestra democracia. Nuestra democracia desactivó el tejido social durante los últimos 30 años. Y parte de la rebelión que hoy tenemos tiene que ver con rebelarnos un poco a esta desconexión que nos intentaron hacer y que nos quisieron imponer. Por lo tanto, ahora la invitación es un poco a eso, esta reconexión, a esta reconstrucción de este tejido social, no solo de las maricas, sino también desde otros ámbitos y conectarnos con otros de otras maneras. Muchas gracias por esa reflexión. También es súper importante eso, que a veces se ignora, y ahí yo, por ejemplo, puedo, en mi experiencia, ¿cómo se llama?, laboral, he podido constatar eso, como que cuesta explicar lo difícil que era la visibilidad antes, lo complejo que era, lo que implicaba desde el lugar que se avanzaba, que se ha avanzado mucho, se ha llegado muy lejos, visto desde la perspectiva histórica, desde lo que había a lo que se está llegando ahora. Y bueno, también obviamente quizás ahí da para otro programa entero hablar de la actual forma de vivir la identidad de género, que hablamos un poco en el primer programa,
en el episodio anterior, así que ahí también lo pueden ir a revisar. Pero con estas palabras de Fernando quisiera cerrar el bloque y el episodio de esta semana. Agradecerles, Luis, Cecilia, Fernando, muchas gracias por su tiempo, por la conversación y la determinación que han tenido en sus ideas, cada uno desde su espacio, para luchar también y, digámoslo así, velar por vivir en una sociedad mejor. Darles las gracias por compartir su experiencia en este espacio, las opiniones que tienen. Quedan cordialmente invitados también para los próximos eventos que vienen, programas, cuando quieran. Y eso, espero que también a nuestra audiencia les haya gustado mucho el programa de hoy. Ha sido una muy grata conversación. De verdad, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también desde la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú agradecemos mucho a Cecilia y a Fernando por su disposición, por el tiempo y por las palabras y las emociones que han vertido en este espacio. Muchísimas gracias. Con este maravilloso... Muchas gracias por la invitación. Yo ¿sí? Hoy en día tuve que por términos laborales abandonar un poco el activismo, entonces para mí estas instancias de conversar en referencia a estas temáticas son muy relevantes y son muy importantes, entonces creo que deberían haber más. Ya, yo había sido invitada anteriormente a un conversatorio en razón del Día de la Visibilidad Lésbica también en el municipio de Maipú, así que también felicitar efectivamente a las grandes cosas que están haciendo allá, donde la oficina realmente se ha posicionado, a pesar de que conociendo un poco más a nivel municipal eso puede traer y puede generar mucho conflicto y mucha desidia, así que la lucha, les felicito allí también. Y también la labor ancestral que han hecho del MUMS, reconocer también, y creo que es algo que comparto con Fernando, de que falta reconocimiento a la historia. A esa historia bien compleja, que las personas que llevamos menos tiempo en el activismo yo creo que no logramos magnificar. Muy cruda por lo demás, la mayor parte de las veces. Así es. Bien. Muchas gracias por su experiencia, de verdad una conversación súper enriquecedora. Nos estamos viendo en otra edición de Bienvenida a Diversidad, aquí en Radio Pajaritos FM. Que estén muy bien. Pajaritos FM, junto al patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentó Bienvenida a Diversidad. Un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional